¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. ¿Contento? Sí. Enseguida nos dice por qué, Uy, enseguida nos dice por qué, enseguida nos dice por qué. Vamos a ver nuestro primer platito de la mañana o de la noche para quienes están cenando junto a la guarida. Se trata de Víctor Hugo Romero, que como siempre hace su tarea y nos propone esta imagen. A ver. ¿Y ahora qué? Dice Su Alteza. No hay diésel ni gasolina, Su Alteza. Y ya no hay bloqueos. Ah, ya no hay ¿Qué el quiere pretexto, decir esto? ya no ¿Por hay qué el no pretexto, aparece? claro. Antes decían que estaba bloqueado, hoy ya no hay pretextos y se tiene que regularizar, en teoría, la provisión de gasolina y de diésel, ¿no? Ah, se va a regularizar, calculo, en un día, dos más, ¿no? Espero. Porque las cisternas estaban paradas, bloqueadas. Pero también es esperable que esa gasolina que entra sea buena. Yo estoy esperando que se regularice lo de la leche, porque en la mañana yo trato de tener siempre un cafecito con leche y no hay leche todavía. Esperemos que entremos ya en una normalidad, que entrar a la normalidad sea lo más pronto posible, ¿no? No Sí. solamente en la gasolina, el diésel, la leche, el queso, el transporte. Seguimos trameando, hay que regularizar eso. Creo que es la tarea esta vez del municipio, ¿no? Ya no podemos estar pagando doble y hasta triple pasajes. 3 de tal lugar a tal lugar, 3 del punto B al punto C. Y así uno puede pagar 9 bolivianos, que es una platita, ¿eh? Claro. Taxi, subieron los taxis también. Eso también tiene que entrar, eso es entrar en la normalidad. Sí, yo voy a recurrir a una frase de mi mamá que siempre decía, la pobre gente. Yo digo, los minibuseros también entran dentro de la pobre gente porque hay un aprovechamiento vergonzoso del trameaje. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, porque las cosas no andan bien, tengo que tomar 2 minibuses para ir, 2 para volver. ¿Por qué? Es un lío. No hay una... No hay una razón. Y lo pagamos. No hay una razón lógica. Hay un aprovechamiento deshonesto. Hoy tenemos un cumpleaños y un adiós. Primero el cumpleaños. Vamos a decirle feliz cumpleaños al gran Messi. Que lo diga Jorge. Claro. Hoy es el día de Carlos Gardel, porque falleció, ¿no?, el 24 de junio de 1935. Y es el día del nacimiento de Messi. Mira. ¿No? Y lo queremos festejar con esta tapa del Daily News de Inglaterra que dice, no es de este mundo. Eso refleja todo, ¿no? Ha logrado un reconocimiento mundial extraordinario Messi y se lo merece porque ha sido siempre un buen deportista. Yo soy el hincha número 1 de Messi, digo, pero capaz que hay otros 1.000 millones que dicen lo mismo, ¿no? Realmente es un hombre que da tantas alegrías, no solamente a los argentinos, sino a todas las personas que son hinchas. Yo conozco personas de todos los lugares, de Alemania, que me dicen, yo tengo una conexión tremenda con mi hijo, que ya no vive conmigo, ya se hizo grande, tiene 20 y pico de años, pero cada vez que va a jugar Messi, viene a casa, tomamos algo, comemos y miramos el partido juntos, por Messi. Mirá vos, ¿no? Una persona que no tiene nada que ver con Argentina ni nada. Es un amigo que vive hace muchos años en Alemania. Un feliz cumpleaños a Messi. Y yo, como boliviana, tengo que decirle no adiós, tengo que decirle hasta siempre y tengo que decirle gracias por tejer país. Antonio Araníbar, Toño Araníbar. Estoy hablando, Jorge, de un intelectual, abogado boliviano,
intelectual, figura política, fue diputado, fue canciller. Él nació en 1941 en Cochabamba, fue parte inicial del MIR. Toño Araníbar fue fundador del movimiento de izquierda revolucionaria, junto a Jaime Paz, a Oscar Eid, a muchos otros dirigentes, ¿no? Entre ellos los 8 que fueron masacrados en la calle Harrington, en plena dictadura, ¿no? Siempre recordamos con mucho agradecimiento a los 8 dirigentes del MIR que perdieron la vida en la calle Harrington un 15 de enero. Bueno, Toño fue parte de este MIR. ¿De cuál MIR? Porque no hay un solo MIR. Del MIR inicial, del MIR que luchó contra las dictaduras. Fue sin duda alguna un defensor de la recuperación de la democracia en Bolivia, uno de los grandes luchadores de izquierda contra las dictaduras, quiero recordarlo, en esos años. Luego viene su salida del MIR, cuando el 89 hay una alianza entre el MIR y ADN y gobiernan con los adenistas, y aquí se habla recién de haber cruzado los ríos de sangre después de la masacre en la calle Harrington. Esto es el 89, y Toño Araníbar se separa de este MIR. Mire esa fotografía, qué increíble. ¿A cuál más guapo, digo yo? A la derecha está Toño Araníbar, altísimo, a su lado está Jaime Paz Zamora, joven, muy guapo, a su lado Oscar Eid, muy guapo también. Qué tiempos cuando eran todos de esa izquierda, de ese MIR. Decía después Toño Araníbar, funda otro movimiento, otro de los movimientos divorciados, digamos, del MIR, Movimiento Bolivia Libre, junto a Miguel Urioste, otro intelectual comprometido con la tierra. De hecho, funda la fundación, valga la redundancia, Tierra, la Fundación Tierra. Él está ahí y hay una expresión que los describe: trigo limpio. Eran trigo limpio, fueron trigo limpio. Después está el otro pedazo divorciado del MIR, Movimiento Sin Miedo, con Juan del Granado, que hoy apoya a Rodrigo Paz. Impresionante la política, cómo da vueltas. Toño Araníbar después fue criticado porque fue canciller de Gonzalo Sánchez de Lozada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada entre el 93 y el 97, no criticado por todos, criticado obviamente por un sector de izquierda, más radical, si quieres llamarlo así, fue criticado por eso, y posteriormente se genera otra polémica en el gobierno ya de Evo Morales, donde unos dicen que ha sido perseguido, lo técnicamente correcto es decir que se ha iniciado un proceso contra él, y otros donde Toño Araníbar no tenía gran cosa que ver, ¿no? Un tema de gastos reservados, que fue propiciado de hecho por Víctor Hugo Canelas, el proceso, Víctor Hugo Canelas, que fue ministro de Goni, y fíjate, padre de Manuel Canelas, que fue ministro de Comunicación de Evo Morales. Así de enredadas son las cosas a veces en la política boliviana. Toño Araníbar en los últimos años hizo una labor muy limpia, muy rigurosa en organismos internacionales. Estuvo en la CAN, en la OEA, y como le dice Carlos Mesa en la despedida, en el velatorio, dice Carlos Mesa: fuiste trigo limpio. Y yo firmo eso. Creo que le debemos un agradecimiento, al margen de en qué lugar de la izquierda estuvo, si estuvo cerca de Goni, no, si lo persiguieron injustamente. Son cosas de la vida que no van a desportillar la figura de un constructor de la democracia. No puedo sino mandar un abrazo a Ivonne, su esposa, Ivonne, su hija, Lorena, su hija, Toño, su hijo, y repetir lo que dijo Carlos Mesa en el velatorio, que la patria también es la familia, no en el sentido de Dios, patria, familia, que eso forma parte de otro discurso, en el sentido de que tu núcleo
tu entorno, los tuyos, son el inicio de la patria. Así que me permito robarte estos minutos, robarles para decir gracias, Toño Araníbar. Y con esto nos vamos a la pausa. Sí, porque Vámonos. tenemos un invitado desde Colombia que ya debe estar conectado para contarnos qué fue del proceso eleccionario colombiano, ¿no? Hablando de polarización, ¿cómo está Colombia y Perú? Nos vamos a acercar a estos dos países después de esta pausa. Linda, ¿no? En épocas de mundial todo el mundo se compra una camiseta y esta me la regalaron, la voy a guardar. ¿Cuál es el momento súper envidiable de hoy? Está lleno, hay que elegir entre varios. El mundial nos está regalando realmente un fútbol espectacular y momentos súper envidiables por montones. Voy a elegir 3 números. ¿Por qué? Porque son el 7, el 9 y el 10 de la promoción de Proden, de los días súper envidiables. El 7, Cristiano Ronaldo. Todo el mundo lo criticó, yo fui el primero, no me voy a esconder. Pero ayer Cristiano nos tapó la boca, hizo 2 goles. El primero muy lindo, un gol de goleador. Cambió 90 grados la trayectoria de la pelota, que es un gesto técnico en el fútbol muy difícil. Y eso lo tienen los goleadores. El primer gol de Portugal hizo, después hizo otro. Bueno, ganó Portugal. Se puso en carrera para ser goleador Cristiano Ronaldo. Ese es uno. El otro es el 9, el del 9%. ¿Quién es? Haaland. Un chico bárbaro, fresco, espontáneo, alegre, que tiene el fútbol en las venas. Bueno, viene de raza, su papá también fue un gran jugador. Y también lleva 4 goles. 4 goles, Haaland con Noruega. Y ve el 10. ¿Quién es el 10? Mbappé. Mbappé que hizo... también 4 goles, está afiladísimo, está muy enchufado, muy enfocado, lo veo mucho mejor que en el Real Madrid. Los 3 están dando que hablar. Cristiano empezó un poquito más tarde que los otros, pero llevan 4 goles Mbappé, 4 goles Haaland y 2 Cristiano Ronaldo. Esto es el momento súper envidiable de Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, antes que ir a los temas que más importan de la política o de la economía, yo tengo 3 preguntas. Que me preocupan. Sí, a mí también. Pero antes tengo 3 preguntas porque veía en este momento súper envidiable que hablabas del 9, del 7, del 10. Son 3 posiciones clave, ¿no? Claro, sí. Igual los números a veces pueden confundir. ¿Por qué aparece el número 10? ¿Sí sabías vos? No. Bueno, resulta que es una gran casualidad. Lo cuenta el mismo Pelé en su libro Mi Legado, su libro autobiográfico, que el 10 aparece por una gran casualidad. Brasil en el año 58, en el Mundial de Suecia, presenta la lista y los nombres, Gilmar, Bellini, Yalma Santo, ¿no? Pero a último momento se dan cuenta que no tenían los números. Entonces dice, no, pero esto hay que ponerle números. Ya estaba por jugar. Y le dan a un dirigente uruguayo. Y el dirigente uruguayo no es que sabía mucho, pero agarró y puso números cualquiera. Gilmar le puso, que era el arquero, en lugar del 1 le puso el número 3. Y da la casualidad que cuando llega Pelé le pone el 10. Y Pelé se transforma en el rey del fútbol ahí. Claro. ¿No? Entonces el 10 se convierte en un número significativo. Y el 10 se convirtió en un símbolo. ¿Y qué me dices de Maradona? El símbolo del mejor, del mejor. Entonces... Y de 10 se hace un juego de palabras también. Claro. 10, Dios, que es Maradona, ¿no? Claro. Ese Dios fue... o rey es Pelé, el rey del fútbol. El Dios del fútbol es Maradona. Y Messi es el Mesías, ¿no? Sí, claro. Buena. Entonces... El 10, vos fíjate lo que pasó, después se fue heredando el mejor. Platini llevó el número 10.
Zidane llevó el número 10. Bueno, como dijimos, Messi, Maradona. Bueno, pero ahora hablaste de Mbappé. Claro, Mbappé no es 10. Él es un 9, digamos, ¿no? Un delantero centro. Pero como es el crack del equipo de Francia, le dieron la 10. Es lo que corresponde. Es el que 10. se quedó con el 7, porque empezó con ese número y ya lo transformó en una marca. ¿Cuál marca? CR7. Claro. Es Cristiano Ronaldo. Entonces ya no va a cambiar su número. Hasta zapatillas vendieron con CR7. Bueno, pero vamos primero al 9, ¿qué te parece? Y el 9, que es Haaland, que es un jugador fantástico. Me acuerdo perfecto, juega el Mundial. Pero no hay una tradición del 9, no hay una historia como la que acabas de contar. No, el 9 es el goleador, es el símbolo del goleador, el 9. El 7... Ahí está Haaland. Qué alto que es Haaland. Es alto, y tiene 1,95. Podría ser basquetbolista también. Sí, sí. Y su papá era un jugador importante también. Él Entonces, nace en Manchester. El 9 es el número del goleador. El 9 es el número del goleador. ¿Y del 7? El 7 es el puntero derecho. ¿Qué pasa? Que en 1950, en el Mundial de 1950, otra te voy a dar que seguramente no la sabes, los números no existían. Los jugadores jugaban sin números. Entonces en el Mundial dice, para identificarlos mejor y para que la gente se acostumbre a que ese que lleva el número 5 o 7 o 9 sepa cuál es su nombre, vamos a poner un número. Y ponen un número. ¿Y qué pasó? Que el número 7 de Uruguay, Gigia, hizo el gol famoso del Maracanazo, el gol del 2-1, ¿no? Y quedó eternizado siempre que el 7 tiene que ser el puesto de Gigia. Y el puesto de puntero derecho. Y fíjate, por supuesto que es Ronaldo, uno lo identifica inconfundible. de cualquier lado, inconfundible, tiene esa actitud. Bueno, eso que dijiste sí la sabes, palabra justa para Ronaldo. Actitud, eso es lo mejor que tiene Ronaldo, la actitud. Y lo que tú sí sabes, y tal vez nos lo sepan quienes nos están viendo, es que el 7, el 9 y el 10 son también 3 números mágicos para Prodem en este Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante los días del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, Banco Prodem lanzó una campaña promocional extraordinaria relacionada con los intereses de los plazos fijos, o el sea, BPF. Que vamos a tener 7%, 9%, 10%. Exacto. 7% a 181 días, perdón. 181 días. El 9% a 381 días. Y por un plazo mayor, 10%. Entonces, es un interés muy, muy alto, buenísimo, realmente súper envidiable, como dice ahí, y me encanta esto, me encanta ver esto, el 7, el 9 y el 10 ahí. Es muy buena la campaña, ¿no? Publicitaria también. Solamente hasta el 19. Por eso hay que apurarse. Sí, porque es el tiempo del Mundial, así que no se distraiga mucho con los partidos. Vas a tener, Jorge, tu momento de no sean malos hoy, ¿no? Sí, hoy viene Mario Vargas, que es el nieto de Cucho, del célebre Cucho Vargas, el gran Cucho Vargas, un gran periodista. Un gran periodista, ¿no? Y periodista deportivo también. Y periodista deportivo, claro, las tenía todas, Cucho. Él incursionó mucho en política, como periodista, Cucho Vargas. Él me lo contó, porque yo tuve la suerte de entrevistarlo. ¿Lo entrevistaste? Sí, y me dijo, es que el fútbol me reivindicó, porque por incursionar en el periodismo político me apalearon, pero después, como a la gente le gustaba como yo relataba y demás, esa popularidad del fútbol me devolvió la tranquilidad, me devolvió la popularidad, ¿no? Mira. Es increíble. Y el nieto, Marito, es muy buen periodista. Sí, estuvo ya, jovencito, sí. Y muy involucrado en el periodismo también. Sí. Y en el periodismo deportivo, ¿no? Exacto. Sí, es periodista. Viene de raza, ¿no? Sí, claro. Semejante cuna, imagínate, ¿no? La familia queda un poco emparentada con eso. Es como cuando una persona viene del fútbol y su hijo... El caso de Haaland. Haaland es un noruego nacido en Manchester, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque su papá jugaba en el Manchester City. No siempre, mi papá fue
campeón del Ingavi, mi papá Néstor Benavente fue un campeón del básquetbol boliviano, del Ingavi, y yo una vagoneta total. ¿Nada de deporte? Pero stronguista sí soy, ¿eh? Del Tigre sí soy, eso sí lo aprendí, y periodista, porque mi papá también fue periodista deportivo. Bueno, a lo que vinimos, a hablar, porque estamos esperando un contacto con el editor de política del periódico El Tiempo, ¿verdad? Sí. Mientras nos conectamos con él, nos avisan en cuanto podamos tener algún contacto con él, pero ya podemos ir poniendo la mesa, sí. Vamos a poner el mantel, porque lo que está sucediendo en Colombia es, ya no se puede decir inédito. Inédito se pudo haber dicho hasta las anteriores elecciones, cuando había temor a la izquierda, un rechazo, prejuicio, temor a la izquierda, ¿no? La llegada de Petro al poder y de la vicepresidenta Francia Márquez ha marcado un antes y un después en Colombia, entre otras cosas porque en Colombia la izquierda, la guerrilla, el narcotráfico han tenido un desenlace poco deseable para los movimientos de izquierda, ¿no? Y se ha metido en esa bolsa todo, que es algo que yo señalo como lo que nos impide encontrarnos, ¿no? Cuando metemos en una sola bolsa todo, y en Colombia no es lo mismo, ni la guerrilla, ni los movimientos de izquierda, ni las fuerzas del narcotráfico, ¿no? Es más, en Colombia el narcotráfico y la violencia han ido de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero bueno, eso es lo que se ha vivido en Colombia antes de tener a Gustavo Petro presidente, después de muchísimos años, y Francia Márquez. Un gobierno que ha tenido también sus etapas, ¿no? Ha tenido su luna de miel, ha tenido sus crisis. De hecho, hubo una crisis también Petro, Francia Márquez, como todo gobierno, su desgaste, y hoy había la oportunidad de repetir en la izquierda. No es que había un enorme rechazo, eso hay que subrayarlo también, un empate ahí entre los candidatos, uno muy de derecha, que por supuesto cuenta con el apoyo de Donald Trump. Él mismo lo dijo: yo apoyo y haremos cosas, ¿no? Lo va a poner en el grupo de los amigos de Estados Unidos, o del Estados Unidos de Trump, seamos también precisos en esto. Y por lo visto, este casi empate, diría, ha sido una segunda vuelta que ha estado como Perú, ¿no? Con las narices una al lado de la otra. Esto es lo que se vive en Colombia. No estamos pudiendo encontrar la comunicación con nuestro colega, pero ya vamos reviviendo. Pero tengo una noticia importante. A ver. Mira, te voy a mostrar la tapa del Tiempo, que la tiene la gente de producción también, y la vamos a mostrar. Y es la portada del Tiempo. Dice: Iván Cepeda aceptó los resultados presidenciales y reconoció a Abelardo de la Espriella como el ganador. Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República, dijo Cepeda, y agradeció a sus votantes. Muy noble, porque sobre todo porque fue una elección cabeza a cabeza, como se dice en el turf, ¿no? Como decías vos recién, era casi un empate la segunda vuelta, como pasó, igual que pasó en Perú, que ahora te voy a decir también el tema de los resultados. Y Gustavo Petro dice que empezará el empalme, se refiere a la transición, a la transmisión de mando, y mi retirada, en un mensaje en sus redes sociales. Y bueno, cambia, nunca había gobernado la izquierda en toda la historia en Colombia. Sí. Gana Gustavo Petro, estuvo estos 4 o 5, porque yo realmente no me acuerdo de cuánto es el mandato en Colombia, y bueno, y ahora vuelve la derecha, ¿no? Pero que además está marcando el mapa sudamericano todo de azul, porque mira, si repasamos desde abajo, ¿no? Desde abajo son Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, bueno, Perú en el caso de que finalmente se corone a Keiko Fujimori, y
y Colombia. Sí, ahora... Quedan Uruguay, Sí. Brasil y Venezuela, que Venezuela es un misterio todo lo que pasa en Venezuela realmente, porque gobierna Delcy Rodríguez, pero casi en colaboración con Estados Unidos. Y el otro día, en el grupo de los 7, en el G7, una llamativa declaración, estaba a micrófono abierto, a Lula se le escuchó decir, nunca fui de izquierda, yo no soy izquierdista, dijo eso. Yo sería más cauta antes de comentar esto, pero porque además es una noticia a la que de verdad yo quisiera entrar más en profundidad. Gracias a Anaí por esas imágenes de CNN que nos muestran un poco el ambiente, ¿no? En estos momentos, que no es ahora, pero de estos días, quiero decir, de estos días, de este tiempo en Colombia. Se piensa que Abelardo del Espriella es un joven luchador, demócrata, en algunos lugares así lo piensan, y que es un outsider, alguien que llegó casi bajado del cielo, y no es tan así, ¿no? No te olvides que de Espriella es un abogado que ha trabajado defendiendo a narcos, ha tenido algunas conexiones por lo menos sospechosas, ¿no? No estoy inventando, me voy a una información de la BBC, mira, que dice, un dandy con acento caribeño al que le gusta la buena mesa, que pasa temporadas en Florencia y Miami, vende vinos de la Toscana y corbatas de seda italianas, usa relojes de lujo y conduce autos de potencia extravagante. La BBC. Lo conozco y no vive de manera modesta. Tiene un tren de vida que requiere recursos fuertes, describe el periodista Ángel Becasino, quien investigó la biografía del ganador de las elecciones colombianas según el preconteo y a falta del escrutinio oficial, pero ya se ha reconocido, como tú dices, los resultados. La fortuna del Espriella, un empresario conservador de mano dura, alineado con las derechas de Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, fue un tema central de su campaña. Este abogado se vende como un empresario exitoso que financió su carrera presidencial con sus ganancias y créditos. En eso se basó para defender su condición de outsider, lo que, según él, le permitirá gobernar con independencia de los poderes tradicionales del país. Pero, ojo, que sus ingresos han sido también cuestionados y sobre todo durante la campaña. Críticos y rivales políticos debaten los vínculos de del Espriella con clientes ligados al narcotráfico, al paramilitarismo y casos de corrupción. Y lo que a mí me cayó bomba, y es que en una entrevista él mismo dice que en sus juventudes ponía explosivos a los gatos y le dice, te imaginarás los gatos cómo quedaban con los explosivos. Él es el presidente que va a tener Colombia. No me parece una super biografía. En todo caso, ya sabemos que va a tener este respaldo de un eje que se está fortaleciendo desde Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, no lo vamos a negar, sabe jugar estas piezas políticas y ha encontrado estas amistades, ¿no? En Colombia, en Argentina con Milei, Bukele, Rodrigo Paz también está en el grupo de los presidentes que está apoyando Donald Trump, ¿no? Hay que decir también que hay una Colombia polarizada, hay que decir también que hay un pedazo colombiano que está criticando el gobierno de Petro, hay que decir también que Petro pudo haber sido muy radical y en última instancia estaba en manos de él poder consolidar una continuidad más robusta, ¿no? Y han llegado con un empate así. Han sido altisonantes muchos discursos de Petro y hubo también guerra interna. Así la política en Colombia. Sí. Bueno, el tema, ¿sabes cuál es? Para mí, ¿no? Es cómo quedan los países después de que pasa cada presidente. Eso es realmente lo que importa, ¿no? Porque a la gente lo que le importa es cómo vive
después que pasó ese presidente, en las cosas concretas de su vida, en la economía, en su trabajo, en su transporte, en su vida diaria, en las cosas que puede alcanzar y las que tiene impedidas. Y bueno, eso habrá que ver cuando termine de la Espriella en su mandato. Y me gustaría saberlo, se lo vamos a preguntar a John Torres cuando establezcamos la comunicación, si es que en Colombia hay reelección. Quiero creer que sí, porque en algún momento Uribe fue 2 veces presidente, si no me equivoco. Sí, y está esto de la alternancia también. ¿Por qué se va Petro, no? Sí, no, y esto de la alternancia, porque a veces un país puede estar bien, pero por alternancia marcada en alguna constitución hay que cambiar de presidente, y al margen de que a la población le vaya bien o no en el bolsillo y en su sentido de democracia, pues se respeta la constitución. O no se la respeta, que es otro tema en el que no me voy a meter. ¿Por qué? Porque coincido con Jorge en que hay que ver cómo le está yendo a la gente, y quiero hacer un enlace mientras esperamos este contacto con nuestro colega. Quiero hacer el enlace con los bloqueos. Usted dirá, caramba, estos chicos hablan de Messi, de la partida de Toño Araníbar, de fútbol, de Colombia, y los bloqueos, o mejor dicho, y las consecuencias de los bloqueos. Y creo que si bien hay algunos analistas, economistas, empresarios que inflan las cifras, lo cierto es que aún desinfladas, las cifras nos muestran de que hay una pérdida dolorosísima para el conjunto de la población boliviana. Sí estoy pensando en grandes industriales que no pudieron importar su materia prima, que tienen que achicar, ponerse el cinturón en una gran empresa, tienen que mandar de vacaciones a los trabajadores, en algunos casos tendrán que desvincularlos, despedirlos. Estoy pensando en otros bolivianas que han juntado algo de capital y comercian, tienen un emprendimiento menor, tienen un café, tienen un pequeño restaurante y lo han tenido que cerrar o poner entre paréntesis. Se ha perdido frutas, se ha perdido verduras. El desastre es mayúsculo, y creo que esto va a estar en espaldas de todos. No sé qué vaya a hacer el gobierno, porque ya están pidiendo alivio, ¿no? Que si el alivio tributario, alivio para los empresarios, para los emprendedores, ya se ha anunciado algo. La pregunta es, ¿cuándo vamos a poder salir realmente de esto? De hecho, he visto una noticia que quiero compartir contigo, Jorge, que ha salido hace poco, se ha publicado hace poco, en las últimas horas. Ahí voy, ya llego. Es un anuncio aquí está, llegué. Es un anuncio del ministro de Economía Espinosa. El gobierno anuncia la creación de fondos para reconstituir el capital de trabajo de pequeños productores afectados por los bloqueos. Vamos a hacer seguimiento a esto. Ahora sí, ya estamos ahora sí con nuestro colega Jorge, le damos la bienvenida. Sí, a John Torres, nuestro querido amigo del diario El Tiempo, editor de política del diario más importante de Colombia. Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente, Iván Cepeda ha reconocido su triunfo. ¿Cómo vas? Su derrota. Su derrota y el triunfo de Espriella, claro. ¿Cómo vas, John? Buen día. Hola, Claudia, Jorge, un saludo desde Colombia. Y en efecto, estábamos pendientes de hablar un poco antes, pero estábamos en tiempo real. En la noticia, Iván Cepeda, después de 3 días, reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella. Fue un triunfo apretado, sí, pero que tiene particularidades. Es la votación más alta en la historia de Colombia. Abelardo de la Espriella obtuvo la votación más alta históricamente, 12.950.000 más o menos votantes. Cepeda, candidato de la izquierda, con la votación también históricamente más alta, 12.700.000. John, te interrumpo porque quiere decir esa cifra en un país como Colombia, donde el voto no es obligatorio, y de hecho hemos vivido en últimas elecciones un alto nivel de abstención. Esta vez la gente fue a decir lo que quiere. Quiere decir que estamos ante una Colombia más politizada, más polarizada también.
Claro, la votación fue el 63.4% del potencial electoral. Potencial electoral en Colombia es un 41.4 millones de votantes y llegaron 26.400, lo cual es una muy buena noticia. Claramente fue una campaña muy polarizada, ya lo habíamos hablado después de la primera vuelta el 31 de mayo. Una campaña en la que hubo una intervención en política indebida del presidente Gustavo Petro. Él tenía candidato y la ley en Colombia no lo permite. Incluso altos funcionarios de su gobierno salieron temporalmente y hoy, después de ser derrotados, están volviendo a sus cargos. Eso no pasaba en Colombia y seguramente va a dar lugar a investigaciones. Pero sin duda es un país que está no dividido, pero sí fuertemente fracturado. Es un país que, de todos modos, igual en el año 2022, Petro ganó con una diferencia muy pequeña, 700.000 votos en ese momento. Y lo que estamos esperando ahora es que el gobierno de Abelardo de la Espriella recomponga cosas que tenía que recomponer. Lo hemos hablado, manejo de orden público, cuestiones de salud, cuestiones de economía, pero que procura hacer lo posible para unir al país, porque la polarización no le sirve a nadie y no le sirve a los colombianos. John, una pregunta, tal vez no lo capté bien. ¿Hay reelección? ¿Es posible la reelección en Colombia? La reelección en Colombia es una flor rara, es un bicho raro. Tuvimos reelección hasta comienzos del siglo, desapareció del siglo pasado, y luego la Constitución permitía una reelección no inmediata, sino posterior a los 4 años. En 1991 acabamos con la reelección porque en Colombia se considera que no es una buena figura. Y a comienzos de este siglo, en medio de esos candidatos fuertemente apoyados por pueblo, tanto de izquierda como por derecha, Álvaro Uribe y Chávez en Venezuela, también Correa en Ecuador, en Colombia se reabrió el camino para la reelección, una reforma constitucional se abrió. Uribe intentó lograr una segunda reelección, eso no existía, y la Corte Constitucional cerró ese camino de una segunda reelección, y luego hubo una reforma a la Constitución en el gobierno de Santos, que fue reelegido, pero que dijo no más reelección, y la única manera de que haya reelección en Colombia ahora no es por una reforma a la Constitución, sino a través de un referendo y un plebiscito, y eso va a ser más difícil. O sea, en este momento no hay reelección, Gustavo Petro no podría ser reelecto presidente de Colombia, aunque estaban impulsando una asamblea constituyente, que fue también otro de los factores de polarización grandes que caracterizaron esta campaña política. Ahora, 200, por lo que te escuché, 250.000 o 270.000 votos de diferencia. Nada, prácticamente en un país tan grande como Colombia, ¿no? Claro, pero la Constitución te pide la mitad más o menos. O sea que la legitimidad la tiene el candidato. Como les decía, Gustavo Petro fue presidente con 700.000 votos de diferencia frente a un candidato en ese momento desconocido nacionalmente, y fueron 700.000 votos y así borran los 4 años. Eso no necesariamente se va a reflejar en una división, porque lo acaba de hablar con alguien, con el doctor Pedro Medellín, un analista muy conocido en Colombia. Muchos sectores que hoy estaban apoyando al gobierno y al candidato del gobierno, muy seguramente van a estar con el candidato, con el presidente de la Espriella, porque desafortunadamente no son sectores políticamente que tengan la política en su prioridad, sino que tienen en su prioridad la burocracia, la mermelada que le llamamos en Colombia. O sea que mucha de esa gente que terminó apoyando a Iván Cepeda va a terminar apoyando al gobierno. Cuenten con ello, porque se atienen al sol que más burocracia y que más participación les da siempre. Ahora, John, dale. Una consulta. Había este pedido del todavía presidente Petro de repasar estas mesas observadas, ¿no? De hecho dijo, reconocemos, pero revisemos estas mesas observadas. ¿Qué se sabe al respecto? No, mira que son varias cosas. Iván Cepeda ha aceptado la derrota, y lo que importa es que el candidato derrotado acepte la derrota. Gustavo Petro es presidente de Colombia y durante los últimos 3 años se dedicó a legitimar el sistema electoral colombiano. Lo dijimos la vez pasada, el mismo sistema electoral por el que él fue congresista 4 veces, alcalde de Bogotá hace una década larga y primer presidente de izquierda. El presidente Petro no ha aceptado la derrota del 31 de mayo y en este momento está cuestionando fuertemente los resultados de la votación, pero no ha entregado una sola prueba, no hay ninguna. Y en Colombia hay un proceso que se llama escrutinio. El domingo, apenas terminan las votaciones, 4 de la tarde, hay unos jurados electorales, 860.000 jurados electorales elegidos de entre personas al azar. Pero además en cada mesa había 2 o 3
testigos electorales de ambos partidos. Esa votación, ese resultado fue el que les entregaron a los colombianos apenas hora y media después, porque la elección en Colombia se contabiliza muy rápido. Ya sabíamos a las 5:30 de la tarde que Abelardo Asprilla había sido elegido presidente. Pero hay un segundo proceso, que es el oficial, que se llama escrutinio. Lo llevan a cabo jueces y notarios de la República, que recontean todos los votos y aquellos sitios en donde hay reclamaciones particularmente. Y eso ya se hizo, es un proceso muy rápido. Y ayer teníamos la noticia de que el 99.99.1% de la votación del domingo, tal cual fue informada, había coincidido y que había reclamaciones sobre ese porcentaje mínimo de las mesas. Y hoy podemos decir que Iván Cepeda recuperó unos votos, sí, recuperó 200 votos, entre 250.000, absolutamente intrascendente, si tú comparas además que son 26.400.000 votos depositados. O sea, ese proceso ya se cumplió, no hay ninguna duda sobre este tema. Estamos a minutos de que el Consejo Nacional Electoral proclame oficialmente a Abelardo Asprilla como la persona que fue elegida el domingo, y seguramente lo que tiene que empezar a pasar ya es que el presidente Gustavo Petro sea responsable con el país y acepte esto, porque aquí había generado algún ruido. Habían dicho que el país iba a incendiar si ganaba Abelardo Asprilla. Eso no es responsable, menos para una persona que tiene el destino del país pues en sus manos. Pero aparte, yo lo que digo es esto, cuando el que pierde es el oficialismo, es muy difícil decir que hubo trampa, que hubo fraude, porque aunque sea ¿cómo se llama?, la comisión electoral la que se ocupe de las elecciones, no deja de estar bajo un gobierno. Entonces es muy difícil que haya un fraude contra un gobierno que está en funciones. Eso, aunque se supone que hay separación de poderes, ¿no? Y se supone que hay separación de poderes, pero es difícil que te trampeen siendo uno gobierno. A eso voy. Recién hablábamos, John. Pero a ese punto, Jorge y Claudia, hay algo interesante. Pretendían impugnar las votaciones en el exterior en las que Abelardo Asprilla tiene unos votos importantes. Pero hay un detalle que a mí me parece significativo del discurso del presidente Petro sobre todo, y es que las votaciones en el exterior las garantiza de alguna manera los cónsules, y los cónsules son nombrados por el gobierno. Entonces, ese discurso que fue uno de los que escuchamos ayer, diciendo, ojo, que la votación en el exterior de pronto no fue transparente, pues uno decía, pero si ustedes nombraron los cónsules, que son los que tienen que vigilar esa transparencia, no entendemos bien cómo era que esos cónsules habrían jugado en contra de los intereses del gobierno que los nombró. Entonces fíjate que había demasiado ruido, desafortunadamente, en Colombia, y es una de las cosas que nos podemos preciar. Hay un sistema electoral que funciona, que informa rápidamente de los resultados, pero que además tiene instancias, porque hay instancias para reclamar. Y estas instancias se surtieron, y lo que encontraron fue una coincidencia muy alta entre los resultados del domingo, que daban como ganador a Abelardo Asprilla, y los de hoy, que ya van a ser oficiales, donde Abelardo Asprilla termina siendo pues el candidato elegido, y va a ser el presidente de Colombia desde el próximo 7 de agosto. Hablando de eso, es el próximo presidente, seguimos tus palabras, y te invito a hacer no un adelanto, pero un perfil de lo que puede ser Colombia bajo este candidato que no es precisamente un outsider, ¿no? Ha generado mucha polémica su trabajo como abogado, a quien defendió un poco su nido social, económico, su discurso, que es muy encendido. El día de las elecciones, al final traía tras ese vidrio un discurso muy encendido, el apoyo de Donald Trump, que ya lo ha hecho público. ¿Qué se espera? ¿Va a haber un cambio radical en Colombia o hay una estructura que no va a permitir grandes giros? ¿Cómo lo ves desde adentro, John? Yo veo varias cosas. La primera, Abelardo es un outsider de la política, es un hombre controversial, sin duda, un hombre de derecha, por supuesto, y va a haber giros importantes en Colombia. Por ejemplo, en materia de paz total, yo creo que les había hablado a ustedes y a todas las personas que nos escuchan allí, de los efectos de la paz total, una política mal diseñada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que redundó desafortunadamente en el crecimiento de los grupos armados y en el poder de los grupos armados. Allí va a haber un giro radical. Giro radical en que en la salud de Colombia, les contaba también en aquella oportunidad, es un sistema de salud que tiene una cobertura superior al 99%, eso no lo muestra ningún país en el mundo, y aquí en Colombia funcionaba con dificultades, pero funcionaba bien. En los últimos 4 años hubo colapso de la salud,
y porque el presidente Petro se empeñó en cambiar el modelo, en volverlo estatista de nuevo, cuando aquí ya no había funcionado eso. Seguramente ahí va a haber un cambio importante y hay cosas en las que sin duda va a haber giros. Va a ser una política exterior mucho más alineada con Estados Unidos, sin duda. Pero yo no creo que haya retroceso en cuestiones sociales, porque además tampoco hubo muchos avances en el gobierno del presidente Gustavo Petro. El salario mínimo, que fue un factor distorsionante en las elecciones, al elevarse muy altamente en enero, nadie lo va a poder devolver en Colombia, y eso tampoco lo ha dicho Abelardo de la Espriella. Pero sobre todo, y créanme que esto es lo más importante, si eventualmente Abelardo de la Espriella, como lo hizo Gustavo Petro, intentara salirse del margen constitucional, en Colombia tenemos instituciones muy sólidas que pararon a un presidente populista apoyado por una cantidad importantísima de gente, sí, y que no era muy respetuoso de la separación de poderes. Si eso pasó con Gustavo Petro, yo estoy seguro de que las instituciones colombianas, si llega a ocurrir el caso de que Abelardo de la Espriella incurriera en eso, también va a ocurrir. A Álvaro Uribe en el año 2010, como les decía, él fue reelegido, cambió la Constitución, se hizo reelegir en el 2006 y en el año 2010 tenía popularidades del 90% y estaba impulsando una segunda reelección. La Corte Constitucional colombiana le dijo, no señor, porque la alternancia de poderes es un precepto democrático, eso no se puede hacer, y Uribe aceptó y finalmente eso no pasó. Yo estoy seguro de que, una vez más, las Cortes, el Banco de la República, toda la institucionalidad colombiana, en caso de que eso pasara, yo confío en que no, pues va a ser capaz de frenar cualquier intento autoritario, cualquier intento de desconocer lo que ordena la Constitución del 91 de Colombia, que es una constitución garantista con todos los derechos, porque pues eso ha sido demostrado históricamente. Leyendo tus palabras, la izquierda no ha cambiado gran cosa en Colombia. No hubo, yo creo que fue una gran oportunidad perdida la de Gustavo Petro. Gustavo Petro llegó con un discurso de cambio y desafortunadamente muy en buena medida por la personalidad del presidente, porque es un presidente que tiene, o sea, uno podría pensar que es megalómano, la verdad, ustedes lo escucharon en Naciones Unidas, sus intervenciones. Él está desconectado mucho de la realidad. La salud de Colombia no funcionó más. Tenemos unos problemas económicos muy fuertes, el endeudamiento externo colombiano es terrible, además a unas tasas muy altas que nunca habíamos tenido. Va a tener muchísimas dificultades el nuevo gobierno y los habría tenido también Iván Cepeda si hubiera sido presidente de Colombia. Y nos estamos enfrentando también por cuenta de la política de hidrocarburos y de falta de seriedad de la política de energía a la posibilidad de un apagón, porque el niño en Colombia viene muy fuerte en la segunda parte del año. Todos esos días los va a tener que enfrentar a Abelardo de la Espriella. Le habían tocado también a Iván Cepeda si hubiera sido presidente. Y yo lo que creo es que, o sea, lo que tiene que hacer el nuevo presidente de Colombia es no caer en ese discurso de polarización que desafortunadamente caracterizó la campaña. Tenemos que intentar unir al país, sí, pero que claramente tiene que haber timonazos, va a tener que haber timonazos, y no lo reclaman solamente los sectores de derecha, diríamos así, sino muchos sectores cercanos al presidente Gustavo Petro que reconocían que había habido errores fuertes en la manera como se gobernó. Pese a este panorama, hay una mitad de la población de Colombia que ha votado por él, entonces habrá una oposición dura también, ¿no?, que le espera al nuevo presidente. Pero pasa lo que te digo, hay pragmatismo político. Mucha de esa capital político que acompañó en este momento al candidato del gobierno era gente de partidos tradicionales que había llegado al gobierno por cuenta de burocracia, de esos arreglos políticos. Aquí en Colombia el presidencialismo es fuerte y por lo tanto esos grupos se van a ir. Y hay dos factores de distorsión en la cifra de Iván Cepeda que tienen que ser considerados. Uno, aquí ya hay denuncias, hay votaciones muy altas, atípicas, en zonas controladas por grupos armados. Lugares de Colombia del 99.9% de la gente votó por Iván Cepeda y unos pocos votos en blanco y no por Abelardo de la Espriella. Eso ya nos pasó en la historia de Colombia cuando los paramilitares en el año 2002 incidieron fuertemente en la votación. Ahí hay una distorsión, y la segunda distorsión importante fue una que les mencioné al principio: como nunca el gobierno se aplicó a intentar que su candidato fuera elegido, y eso le mete burocracia y le mete recursos públicos a una campaña que no tenía por qué haberla tenido, y muy seguramente de esos 12.700.000 votos que tuvo el doctor Cepeda, que es un gran político, es un hombre a quien le reconocemos en Colombia su seriedad ideológica, pues hubo muchos votos que no necesariamente correspondían a esa convicción ideológica, sino que correspondían más a lo que fue la maquinaria del gobierno.
Sí, yo tengo una última. A mí me gustan mucho las calificaciones del fútbol. Viste que en el fútbol te ponen 7, 8, 9, yo qué sé. Por ejemplo, ayer, pese a que erró un gol, después hizo el otro, Daniel Muñoz, yo le pondría un 8, ¿no? Fue la figura de la cancha. ¿Qué porcentaje, o sea, qué calificación le daría al pueblo colombiano a Gustavo Petro por su presidencia? ¿Un 7, un 6? Yo te puedo contestar con un dato objetivo y lo que va a ser mi valoración. Dato objetivo, en las encuestas últimas que publicamos hace una semana en El Tiempo, por ejemplo, la gente que calificó la gestión de Gustavo Petro como buena o muy buena llega al 48%, lo cual no es una cifra mala para un presidente que va a terminar. No es poco. Claro, pero si tú me preguntas a mí que pretendo conocer los problemas del país y entender un poco las dificultades más allá de los anuncios públicos, yo creería que sobre 10 puede ser un 4. Y en la parte de la expectativa que pudo haber generado de verdad un cambio de izquierda en Colombia y abrirle posibilidades a que la izquierda sea reconocida como una buena administradora, creo que se quedaría en un 3. Eso no solamente pasó ahorita, pasó con la alcaldía de Bogotá hace 12 años, que fue también una alcaldía que tuvo muchas expectativas. Yo voté por Gustavo Petro en aquel momento y después nunca más volví a votar por él porque sus resultados me parecieron muy complejos, malos, definitivamente. John, quiero hacerte una última pregunta inspirada por Jorge, porque estamos esperando todavía a nuestro invitado. Si no ha llegado, me dan la señal, porfa, porque quiero retener un par de minutos a John, porque viene la pregunta política, ¿no? ¿Qué pasó con Colombia anoche? Los vi entrar con mucha fuerza. Estás hablando con una total ignorante del fútbol, pero bien atrevida. Los vi entrar con todo, por un lado, por el otro, y dije, los congoleses están perdidos. Los congoleses, por un milagro de Dios, no han visto atravesado su arco, y nada, y nada, y nada, y nada, y al final recién empiezan a despertar. Sí, se animaron. Al final yo dije, estos congoleses meten un gol, porque yo vi en su rostro que iban por el empate sí o sí. ¿Qué es lo que me preocupa? Que aquí en el vecindario no estamos teniendo los grandes equipos, las grandes selecciones. Mi esperanza, no te voy a hablar de Bolivia, pero te voy a hablar de mi esperanza en Argentina, en Ecuador, en Colombia. Ahí está mi esperanza. ¿Qué has sentido después de este partido anoche, John? No, en realidad, bueno, primero, tú dices que no sabes nada de fútbol, pero el ambiente con Jorge al lado irradia y se vuelve uno sabio sin duda con Jorge Barraza en el escenario. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo, yo creo que ayer fue un mucho mejor partido que el primer partido. A mí me dejó mucho más preocupado el partido con Uzbekistán, a pesar de que ganamos 3-1. Porque ayer hubo hubo juicio, hubo aplicación, hubo concentración. Hubo muy mala suerte al definir y malas definiciones, por supuesto, pero en Colombia estamos contentos, la verdad. Pensamos que si se juega como ayer, se le puede hacer un partido de alguna manera bueno a Portugal y eventualmente podríamos pensar en obtener ese primer lugar, que no sé si con las cuentas que hoy tenemos sea lo mejor para Colombia, ¿no? Porque ustedes saben que eventualmente tendríamos, siendo primeros, un rival como Croacia, que es muy fuerte, y que el segundo podría tener a ganar. Pero la verdad, en Colombia hay buena sensación y estamos contentos. Esperamos que James mejore un poco más, le falta mucho estado físico, y que Luis Díaz se mejore también en algunas cosas, porque es mucho más efectivo que lo que ha mostrado en esta mundial. Claro, hay que desear que no les toque el arquero congolés o congoleño que les tocó. ¿Cómo se llama, Jorge, el arquero de el arquero de ayer se llama... Bueno, si no te acuerdas, es el gato volador. No lo relacionen con la política colombiana. Un pasí. El gato volador, qué bárbaro. Sí. Bueno, gracias. Yo lo quiero despedir, pero déjame de que le diga algo también. Mirá, yo creo que esta Colombia no tiene a lo mejor el talento de otras Colombias anteriores, ¿no? Que tenía muchísimo talento. ¿Te acordás cuando estaban Valderrama, Prilla, qué sé yo, el Freddy Rincón, todos esos jugadores? Pero, sin embargo, es una Colombia seria, es menos tropical que aquellas, ¿no? Una Colombia seria, creo que le puede ganar a Portugal, ojalá. Me gustó Colombia, el déficit que le veo es que no tiene un 9. No me parece que Luis Suárez sea un 9 mundialista. No me parece que los que están detrás tampoco, ni John Córdoba, ni el otro Cucho.
no me parece. Pero de todas maneras, me gustó mucho Colombia, muy seria, muy competitiva, y yo también me quedé muy satisfecho, muy contento con la actuación. Claro que sí. Pues nada, aquí estaremos pendientes y vamos a hacerle mucha fuerza a Colombia para que sigamos adelante, y esperamos sobre todo que el país tenga una mejor perspectiva y un poco más tranquila a partir del 7 de agosto. Así lo esperamos. Gracias, John, por tu tiempo, que es valioso, por la experiencia que nos transmites siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Claro que sí. Un saludo de Colombia. Bueno, yo también le digo a Jorge, un abrazo, que te vaya bien, porque me voy, porque enseguida viene el fútbol, con los que de verdad saben, no conmigo. Enseguida estamos con Vargas, un joven que sí sabe de fútbol. Enseguida para el comentario final de este tiempo de Mundial. Te emparentemos con eso, aunque a vos no te moleste, pero no, para nada. Te quita un poco de individualidad. Es el nieto de Cucho Vargas, que fue tan grande que es imposible decir que no es el nieto de Cucho Vargas. ¿Cómo vas, Mario? ¿Cómo estás, Jorge? No, para mí un placer estar acá. Hacía memoria y pasó un año, ¿no? Porque la última vez había sido para hablar del Mundial de Clubes. Claro. Y pasa todo tan rápido, en medio hay tantos torneos, tantos partidos, que la verdad me parecía que había sido menos, pero... Mirá bueno, vos. aquí estamos. Claro, después nos vimos en el otro canal. Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, este es tu 6º Mundial, ¿no? Sí, visto con conciencia. Como espectador, como observador. ¿Te gusta lo que ves? Sí, creo que hay partidos y partidos, ¿no? Eso es lógico. Habiendo 104 partidos, claro, tiene que haber 40 siempre. Malos, 30 regulares y otros buenos. Pero no como lo pensaba tal vez, porque uno decía, bueno, si está Curazao, Cabo Verde, Haití, van a ser partidos de 7-0 y van a ser totalmente desequilibrados los grupos, y no está pasando. En realidad terminan siendo para algunos equipos los partidos más complicados, porque se meten atrás, porque es difícil entrarles, porque hay una presión y una obligación con la que con el pasar de los minutos es difícil lidiar. También hay una realidad, ¿no? Juegan España y Cabo Verde. España está evaluado en 1.265 millones de euros y Cabo Verde en 12.000 euros. ¿Qué querés? Sí. Que no se metan atrás, los pobres tipos se meten atrás, hacen cada uno hace la que puede. Mira, yo digo, dentro del reglamento todo es aceptable. Sí, a algunos les gustará y a otros no. Yo creo que cada selección compite con sus armas, esto es así. Hoy el fútbol es un deporte mucho más físico y táctico que técnico. Entonces, si no están muy lúcidos los jugadores, esos que valen 100, 200 millones, se puede dar la sorpresa. Y a mí me gusta, hemos visto grandes actuaciones de arqueros. Ayer fue el arquero de Congo, sí, que buenísimo. Tuvo un partidazo. Ese sí que vuela de palo a palo, como decíamos. Sí, ¿no? totalmente. Y lo tuvimos a Beiran Band, el arquero de Irán, lo vimos a Bociña, a Hilo de Rum, que se están llevando. Increíble. Sí. O sea, es que, mirá, te cuento. Me llama un periodista amigo peruano. Me dice, ¿te animás a hacer la selección ideal de todos los tiempos de los mundiales? Bueno. Y arranca él. Me dice, arquero Yacine, ¿no? Y le digo, no, porque no es que Yacine era malo, Yacine era extraordinario para su época. Sí. Pero el puesto evolucionó de una manera tan extraordinaria que hoy un arquero como Rom, el arquero de Curazao, cuya cotización es de 150.000 euros, es un fenómeno. Claro. No había cómo hacerle un gol. Hizo cosas, mirá que nos asombramos con Bociña. Claro, con Mpassi es el de Congo ayer, ¿no? Mpassi el de Congo. El arquero de Irán, que ahora no tengo... Band. ¿Cómo se llama? Beiran Band. Beiran Band. Bueno, pero después de ver a Rom, fue una cosa de loco. Sí, parecía que tenía un pulpo que tenía 8 manos y que no le podía meter un gol. 15 atajadas, ¿no? Es tremendo. Ayer creo que tuvo 7 en Pasi, y también estamos viendo muchos goles desde Suecia 58, que es el promedio más alto. Y el gol que le mete Colombia es porque pega la pelota en el pie. Y pegadísima al palo, era imposible para cualquier arquero, me parece. Pega en el pie de un defensor y la pelota se le desvía y lo engaña. Y si no, la suerte, taja. Y bueno, salía 0-0. Entonces, estamos viendo claramente marcado un mundial de arqueros y de goleadores. Y de esto figuras, es notable porque, ¿cómo?
si los goleadores andan bien, ¿cómo es que los arqueros andan bien? No, es que los dos puestos se han destacado. Y además con actuaciones de las estrellas, ¿no? De Messi, de Haaland, de Mbappé, que aparecieron compitiendo los tres en el mismo día y en ambas fechas hicieron más de 2 goles cada uno, que es tremendo. Ayer apareció Cristiano Ronaldo, que había quedado al debe después del primer partido. Yo tengo ganas de verlo un ratito, aunque sea Neymar. Y todo eso le suma al Mundial, con todos los Ahora, cuestionamientos que uno puede hacer. Hoy hablábamos con Claudia, Sí. y ella me decía, yo le digo, Argentina la va a tener mal en los años siguientes. ¿Por qué? ¿Te parece? Me parece mucho. ¿Por qué? Este equipo es el mismo que salió campeón en el 2022, nada más que con 4 años más. Y no apareció ningún jugador nuevo en Argentina. Y cuando venga el próximo Mundial, varios de estos se van a retirar y se va a ir Messi. Claro. Entonces, y Claudia me dice una cosa cierta, me dice, pero no aparecen jugadores, no en Argentina, en ningún lado aparecen jugadores. Y es verdad, apareció Lamine, que realmente es un soplo de frescura. Sí. Es lindo jugador, pero le falta todavía. Le falta, Sí. Aunque es muy jovencito, pero le falta más. Y el otro que a mí me gusta mucho, que para mí es una buena aparición, es Olise. Michael Olise, jugadorazo, sí. Es un jugadorazo, tiene una fantasía que, por ejemplo, no vamos a negar a Mbappé. Pero Mbappé es un jugador de potencia, de correr Claro. y meter un gol, ¿viste? Uno quiere ver otras cosas. Magia. Y la magia la tiene Olise, ¿no? Sí, mira, me gusta Cherki, también francés del Cherki, City, claro, es un jugador sí. diferente. Pero no está ayer, jugando o poco está jugando. Muy poquito. En muy cambio, poquito, Olise sí porque está tiene mucha destacando. competencia, ¿no? En Francia es difícil ganarse un lugar con todos los jugadores que tiene. Ayer me puso contento verlo a Juanfer Quintero un ratito, que también hace el pase en la jugada Sí. del gol. Sí. Aunque Pero no se es- valora tanto. hoy en Juanfer día Quintero eso, ¿no? lo puedo decir tranquilamente, pero no estoy inventando nada. Es vaguito, ¿viste? Es un jugador vaguito, Sí. ¿viste? Si puede irse de la cancha, mira, ajustándose la corbata y sin bañarse, bárbaro. Entonces él te da un Claro. pasecito, ¿no? Es un jugador que hace 30 años hubiera sido pieza fija en cualquier No, equipo, en hace cualquier 30 años era una selección. figura mundial. Totalmente, pero hoy la dinámica del fútbol te exige otra cosa. Exacto. Yo no me acostumbro todavía a ver los saques del medio que la tiran directamente afuera, que se ha vuelto una tendencia y parece que más que la posesión, que la elaboración, se prioriza la presión, la parte física, No, el agobio, ¿Vos como si decís fuera eso? rugby, no sé. Claro, vos decís eso. Yo me pongo loco, estoy mirando en la televisión un partido Congo contra Sí. Colombia o contra, qué sé yo, o contra Uzbekistán. Veo que el arquero saca la pelota a 60 metros y ya me pongo loco y digo, ¿pero qué hace? Y grito. Claro. Porque no me gusta que hagan eso, ¿me entendés? No, es que no estamos acostumbrados. Guardiola Nosotros- nos desacostumbró a eso. Sí, totalmente. Guardiola nos acostumbró a totalmente. jugar la pelota al pie. Todo. Pero bueno, ¿qué partido te emocionó? ¿Qué partido te gustó? A ver, creo que fue Irán-Nueva Zelanda el 2-2, ¿no? De la primera fecha. Mirá vos, un Que partido no lo que tenía muy... Sí, que yo en agarro lo que previo puedo, nadie sí. confiaba, ¿no? Sí, yo agarro lo que puedo. Me emociona mucho viéndolo a Messi, y soy sincero, porque, a ver, en estos 6 mundiales hicimos la cuenta, ¿no? Estuvo Messi en todos y siempre fue la misma emoción mía de verlo. Sí. Primero llegando como el que la había roto en el Mundial Sub-20 Sí. y que estaba en Barcelona y que decían que iba a ser mejor que Ronaldinho, que le dieron pocas chances, que hizo su gol y después ya totalmente consagrado en Sudáfrica, en Brasil estando tan cerca del título y mantener la vigencia cuando por ahí se podía pensar que viene compitiendo en Estados Unidos, que la exigencia no es la misma, que ya seguramente la edad pesa porque le pasa a absolutamente todos. Y verlo como está me emociona porque siento que está cerca de la despedida, ¿no? Que Claro. no sabemos Y que cuál no va a lo ser vamos a ver más. el último partido. Y algo parecido me pasa con Cristiano Ronaldo, que también ha sido parte de esta vida que yo tengo viendo fútbol. Me emociona y me va a emocionar verlo a Neymar. Pero en general sí, me parece que en cuanto a partidos, ese que te digo me sorprendió el de Irán con Nueva Zelanda. Los de Argentina los disfruté mucho y me gusta ver a Francia también por Olise, por las figuras que tiene, porque creo que es el equipo que hasta ahora ha sido el más parejito con Argentina, porque Inglaterra ayer decepcionó después de haber Sí. tenido un muy buen ¿Sabes que sí me arranque. decepcionó?
Y bueno, después... No tuvo juego. No. Yo sé lo que digo, Inglaterra volvió a ser Inglaterra. Sí, parece que siguiera Southgate ahí en el banco de suplentes. Pensamos que iba a ser distinto con Tuchel, pero esto que hablábamos de la magia, se prioriza a otros jugadores por encima de Foden, de Cole Palmer, que yo creo que te pueden aportar algo de inventiva en este tipo de partidos con un rival tan replegado, tan metido contra su área. Y bueno, son decisiones. Ahora, es notable cómo las selecciones chicas han crecido, ¿no? Como todos. Totalmente. Es impresionante. Lo de Cabo Verde es, para mí, creo que es la revelación del Mundial. ¿Por sí. qué? Porque el día contra España, que reitero, tiene un plantel valuado en 1.265 millones de euros, y el de Cabo Verde debe ser de 2 millones, hablando seriamente ahora, no es que no se notó, claro, España dominó todo el tiempo, pero no le pudo ganar. Es increíble. Y España era el ultra, mega, hiper favorito para ganar este Mundial, ¿o no? Sí, totalmente. Entonces vos me dirás, bueno, ese día pasó una cosa que no va a pasar nunca más. Pero resulta que vuelve Cabo Verde a jugar contra Uruguay. Otro campeón del mundo. Que ya no es el Uruguay que era. No. Porque, entre paréntesis, lo vamos a comentar. A mí me da la impresión de que Uruguay definitivamente perdió algunos niveles. Sí. Y ya no va a ser la selección importante que antes era. Pero de todas maneras es Uruguay. Y Cabo Verde le empata otra vez 2-2, ya metiendo goles, y hasta hubo un momento que dominó y jugó mejor. Claro, que tuvo la chance incluso de ganar, daba la sensación, ¿no? Que llegaba más entero incluso al final. Pero sí, por esa reconfirmación contra Uruguay, por haber remarcado goles, por estar perfilándose ya para clasificar y no solo para ser un rival incómodo, coincido en que es la gran revelación, pero en líneas generales sí. Hay partidos que hace 20 años tú decías, bueno, es un trámite, y ya no es esa la realidad, ¿no? Claro. Por eso que te digo, cada selección, cada equipo hace su negocio, tiene su propuesta. Hacer un juego más físico se puede emparejar mucho más el trámite. Pero aparte, yo que vi muchos mundiales anteriores a los tuyos, Sí. Antes había partidos de 10-1, de 9-0. Sí. De 8-0, y eso eran masacres, era feísimo. Vos es que, Claro. Si yo te digo, ¿qué te gustaría más para tu equipo? ¿Que gane 3-2 o que gane 7-0? Vos me vas a decir 3-2. Seguro. Porque el 7-0 ni al que gana le da gracia eso. Y en el último minuto ganarlo así que te cueste, ¿no? Claro, que te cueste, entonces le das valor. Pero los equipos, mirá, me hice unas anotaciones, unos tips. Y digo, Mundial de arqueros y goleadores. Me gustó lo de los 48 equipos, que habíamos criticado todo. Sí. Cabo Verde se ganó el cielo. Curazao se ganó el cielo también, creo, ¿no? Sí. Pensá que Curazao tiene 444 kilómetros cuadrados y 160.000 habitantes. Creo que en el departamento de La Paz debe entrar 20-25 veces Curazao. Puede ser, y juega un mundial y le empata a Ecuador. Messi, un milagro de vigencia. La pausa de hidratación, que todo el mundo es criticada, si la bajaran a 2 minutos en lugar de 3, no me parecería mal. Y te digo, los técnicos están muy agradecidos porque dan una pequeña charla técnica. Sí, seguro. Y además te ayuda, ¿no? Te cambia la dinámica del partido, es cierto, porque, a ver, por ejemplo, en el partido entre Alemania y Curazao, estaba 1-1 y en el mejor momento de Curazao llega la pausa y termina 7-1, ¿no? Totalmente distinto a lo que uno podía suponer en ese momento. Pero al margen de eso, si uno habla de muchos goles, de buenos partidos, también entra eso que me parece que llegó para quedarse de todos modos. Es que se va a quedar. Sí. Como yo digo que todas las normas que se pusieron fueron criticadas y todas quedaron y todas fueron buenas. Sí, y además mientras entre dinero, no la van a quitar. No, por supuesto. El VAR, perfecto. Sí. No se equivocó en nada. Hay poco para discutir, ¿no? Yo no encuentro, te digo, tal vez yo miré todos los partidos donde no hubo problemas con el VAR. No, me queda una duda con un offside en Suiza-Qatar, me parece, en un penal que le dan a Suiza, que me parecía que era offside previo. Se habló mucho de que un pisotón de Messi era roja, pero para mí, exagerando, tendría que haber sido amarilla. Exagerando era amarilla.
Sí. Pero sí, poco Pero vos sabés que Messi también tiene una legión de contras, ¿no? De odiadores. Que le miran todo. Las nuevas normas para impedir demoras, muy buenas. No se puede perder el tiempo ahora. Lo que no me gustó de las nuevas normas, que no tiene que ver con este objetivo, fue lo de Almirón, que te echen por taparte la boca. ¿Y por qué no lo echaron a Bellingham ayer? Sí, que hizo lo mismo, no sé. Me parece que tienen que encontrarle una vuelta, porque sí, seguro que no está bueno, pero me parece desmedido el castigo para la falta, sí. ¿no? Muy Sí, vos sabés que eso porque era Inglaterra. Bellingham habló así y no lo condenaron. Lo vi, sí. ¿No? ¿Eso fue durante el partido o post partido? Vi la foto, la verdad. Vi la foto, pero las infracciones para expulsión, aunque no esté en juego la pelota, van. Me acuerdo de una frase de Diego Lucero, un genio del pasado, ¿no? Dijo, cuando se jugó el mundialito en Uruguay vinieron todos los campeones mundiales, el único que no vino fue Inglaterra, dijo que no tenían fechas, dice, pero para sacarnos la guita siempre tienen fecha, para venir a sacarnos la guita siempre tienen fecha, decía. Muy bajo Sudamérica, lo encontré bajo. Sí, Ecuador la decepción que decía. Pero Paraguay y también. Elogiabas a... Sí, especialmente el primer partido, ¿no? Totalmente superado. Yo creo que si Estados Unidos le hacía 5, 6 o 7 no nos hubiera sorprendido. Exacto. Lo acompañó la fortuna en el segundo partido y ya vimos un equipo más parecido al que imaginábamos, más duro. Pero sí, por debajo, Ecuador por los nombres que tiene, porque si tú miras Pacho, Hincapié, Estupiñán, Caicedo... Pero también eso también tiene una explicación, ¿sabes cuál es? Que son todos defensores. Del medio para adelante no tiene nada. Valencia está ya de salida, seguro, por un tema de edad. Pero adelante no tiene. Se está desperdiciando una generación que no sé si va a volver a tener, ¿no? Después hay un ascenso, creo, bastante marcado de África y de Asia. Sí. Y porque han tenido la chance de competir por más cupos también, ¿no? Y de tener más representación. Pero creo que en Asia se viene trabajando muy bien. Lo de Japón ya no es sorpresa, porque ya en los últimos 2 mundiales viene constantemente compitiendo con potencias europeas. Y bueno, Marruecos, que por momentos fue muy superior a Brasil... Y otras selecciones, Corea del Sur, que también es interesante. Costa de Marfil. Costa de Marfil, que sí es un equipo que tiene lo suyo. Ghana me parece que quedó al debe o viene quedando al debe. Tal vez no tiene ya los nombres de antes, de esas generaciones que consiguieron incluso campeonatos juveniles, ¿no? A nivel selección. Pero sí, se están seguramente achicando mucho esas diferencias que antes había. Y otro de los que yo vi crecer son los de, más que de CONCACAF, de Norteamérica, que son Estados Unidos, Canadá y México. Los vi muy sólidos. Vos me podrás decir, bueno, son los anfitriones. Yo los vi jugar bien, más que por ser anfitriones. Los de Estados Unidos me dejó deslumbrado en la primera fecha. Totalmente, parecía, si tú le cambiabas la camiseta, tranquilamente podrías creer que era una potencia europea, ¿no? Parecía que hubiera jugado España un gran partido o Francia un gran partido. Sí, totalmente, por la velocidad, por la precisión. Y por el buen juego, ¿no? Sí, lindo. Sí. Y mira, los más débiles creo que son Uzbekistán y Túnez. Mal. Sí, pobre lo de Haití también después de una primera fecha... no sé, auspiciosa, ¿no? Contra Escocia, que había estado cerca de empatar. Turquía, sorprendentemente bajo, porque tiene buenos jugadores. Lo tiene Arda Güler, tiene delanteros interesantes también. Y no tuvo un poquito mala suerte Turquía también. Sí, porque, tuvo 30 tiros y no metió un gol. Claro, creo que marcó un récord creo que fueron como 30 o 32 disparos, ¿no? Al arco. Sí, que también es parte, ¿no? El azar. Pero sí, se esperaba más de Turquía. Hay pocas selecciones que tú mires y digas no tiene chance de competir, que me da esa impresión Uzbekistán, que debe ser de las selecciones que en ataque menos propusieron. Yo veía los números y contra Colombia, hasta el minuto 60 que empataron, por un error del arquero además, no habían hecho un toque en área rival. Eran la única selección que no había pisado área rival en todo lo que fue la primera fecha y mitad de la segunda. Pero al margen de eso yo veo selecciones que tienen todas sus herramientas, que tienen todas sus propuestas y en ese sentido sí, me parece que se está disfrutando este mundial, más de lo que yo creía, por lo menos. Sí, no, y aparte
El tema del público me parece fantástico. Sorprendente. Es sí. increíble, ¿sabes por qué? Porque son 104 partidos y los estadios son gigantescos, de 82.000, de 75.000, y siempre están llenos. Y aparte, con suerte, si encuentras una entrada, te saldrá $700. Con suerte. No, dicen que en la reventa, que es totalmente legal en Estados Unidos, Sí. el mercado secundario, los boletos tienen casi una base de $1.000. Bueno. Y la gente lo debe pagar, porque la gente está. Y al final FIFA tenía razón entonces, porque si se llenan los estadios con esos precios, Claro, es pero algo eso que también tampoco va a cambiar, ¿no? te marca que es un mundial para millonarios, ¿no? Seguro. La gente seguro. común no puede ir. Y además con todo lo que ha pasado con Irán, con algún jugador, un caso particular de un marfileño, de un ganés que no pudieron entrar a Estados Unidos, a Canadá por visados y por regulaciones propias de los países, creo que se está pasando por alto ese factor, ¿no? Que en los papeles la FIFA te garantiza que vas a tener facilidades para ingresar a las sedes del torneo, no está sucediendo del todo. Pasó al principio, creo, Sí, a ver, muy poquito. Irán no pudo hacer base en Estados Unidos. No, eso tuvo que fue hacerlo en muy Tijuana. feo. Para mí fue muy feo eso. Sí. Pero que- después ya no se supo, no se habló más de problemas de deportación. Porque el fútbol tapa todo. Y hubo un marfileño que estuvo cerca de no poder ser parte del último partido porque tenía investigaciones por apuestas. Tomás Partey, el ganés, tiene causas que son un poco más delicadas. No pudo que entrar en bueno, Canadá. Sí, que no pudo entrar en Canadá. Pero ayer jugó. Sí. Ayer jugó pero, contra Inglaterra. es algo que faltaría seguramente, no sé, componer de cara al futuro, Claro. ¿no? Pensando siempre en mejorar. Mirá, tengo anotado acá, un poco que ya lo adelantamos, muy pobre Uruguay. Dice, bajó de categoría, ya no es un grande. Sí, y te das Vos cuenta no, viendo viste los nombres. vos no viste a los grandes Uruguay de antes. Vi al último gran Uruguay, que fue el de Sudáfrica y el campeón de América de 2011, ¿no? Claro, Con Forlán, con Suárez, con Cavani, que tenía... claro. a Ese ver, fue un buen Lugano, Uruguay, muy buen sí, Uruguay. Sí. No. Russo Pérez, al medio. Eso fue en 2010. Sí, Pereira, Arévalo Ríos, sí, muy buenos Pero jugadores. vos fíjate pero cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer. Suárez, Forlán y Cavani, te parece que son jugadores frescos, que estaban Sí. hasta hace poquito. Y ya pasaron 16 años de eso. Un montón, sí. Y no ha sido igual el recambio, pero bueno, a ver si Decime levantan. porque ya nos vamos, me están haciendo así, tac, tac, Sí. tac. ¿Quién ves para campeón? Para campeón, yo creo que va a estar otra vez entre Francia y Argentina, por lo visto hasta el momento. Ya. Gracias, Marito. Un placer. Seguimos, Siempre un gusto hablar te contigo, sí. invitamos para antes de que termine el Mundial. Perfecto, aquí voy a estar. Nos vamos con la guarida hasta mañana jueves. Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Obras Estrada Pérez. Obras Estrada Pérez. La Monte. La Ceja. El Alto. Choqueado marca La Paz, La Paz, La Paz, La Paz. Cotahuma, Alto Tejar, Buenos Aires, centro de La Paz. Achachicana, Achumani, Chasquipampa, Obra Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani, Obra Estrado Pérez, Aymara Satelital. En los papeles, la FIFA te garantiza que vas a tener facilidades para ingresar a las sedes del torneo, no está sucediendo del todo. Pasó al principio, creo, Sí, a ver, Muy poquito. Irán no pudo hacer base en Estados Unidos. No, eso tuvo que hacerlo en fue muy Tijuana. feo. Para mí fue muy feo eso. Sí. Pero que- después ya no se supo, no se habló más de problemas de deportación. Porque el fútbol tapa todo.
Y hubo un marfileño que estuvo cerca de no poder ser parte del último partido porque tenía investigaciones por apuestas. Tomás Partey, el ganés, tiene causas que son un poco más delicadas. No pudo entrar en Canadá. Sí, que no pudo entrar en Canadá. Pero ayer jugó. Sí. Ayer jugó contra Inglaterra. Es algo que faltaría seguramente, no sé, componer de cara al futuro, Claro. ¿no? Pensando siempre en mejorar. Mirá, tengo anotado acá, un poco que ya lo adelantamos, muy pobre Uruguay. Dice, bajó de categoría, ya no es un grande. Sí, y te das Vos cuenta no, viendo viste los nombres. vos no viste a los grandes Uruguay de antes. Vi al último gran Uruguay, que fue el de Sudáfrica y el campeón de América de 2011, ¿no? Claro, Con Forlán, con Suárez, con Cavani, que tenía... claro. a Ese ver, fue un buen Lugano, Uruguay, muy buen sí, Uruguay. Sí. No. Russo Pérez al medio. Eso fue en 2010. Sí, Pereira, Arévalo Ríos y muy buenos Pero jugadores. vos fíjate pero- cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer. Suárez, Forlán y Cavani te parece que son jugadores frescos que estaban Sí. hasta hace poquito. Y ya pasaron 16 años de eso. Un montón, sí. Y no ha sido igual el recambio, pero bueno, a ver si Decime levantan. porque ya nos vamos, me están haciendo así, tac, tac, Sí. tac. ¿Quién ves para campeón? Para campeón, yo creo que va a estar otra vez entre Francia y Argentina, por lo visto hasta el momento. Ya. Gracias, Marito. Un placer. Seguimos, Siempre un gusto hablar Te contigo, sí. invitamos para antes de que termine el Mundial. Perfecto, aquí voy a estar. Nos vamos con la guarida hasta mañana jueves. Primer plato, Radio Cutipa. Obras Estrada Pérez. Obras Estrada Pérez. La Monte. La Ceja. El Alto. Choqueado marca La Paz, La Paz, La Paz, La Paz. Cota Alto Tejar, Buenos Aires, centro de La Paz. Achachicala, Pachumani, Chasquipampa.